Entonces, ya hicimos lectura del capítulo 1. Ahora sí vamos a entrar a estudiar capítulo 1. ¿Listos? Hace 8 días alcanzamos a leer los primeros 3 versículos y lo último que dije fue que lo que dice el verso 3. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que tú que estás conectado hoy escuchando este estudio, puedes decirte a ti mismo, bienaventurado. Dítelo a ti mismo, bienaventurado. ¿Sí? Dios te está diciendo a ti, tú eres bienaventurado porque estás leyendo y oyendo las palabras de esta profecía. Así que, hermanos, el hecho de estar aquí sentados aprendiendo, ya hay una promesa de dicha. Son dichosos, bienaventurados los que la escuchan. ¿Listos? Con esa promesa de entrada, quiero compartir algunas cosas. Por una parte, recordemos que Daniel y Apocalipsis van de la mano. Entonces voy a invitarlos a leer un par de textos que nos va a llamar la atención. Yo quiero que busquemos Daniel capítulo 12. Si son ágiles para encontrar, pueden buscar. Si no, pueden anotar. ¿Sí? O sea, que a veces yo me muevo un poquito rápido. Y quiero que comparemos Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿sí? Le ponen ahí un papelito cuando lo encuentren, para que no se les pierda. Y después van a abrir Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Entonces, por un lado van a abrir Daniel capítulo 12, verso 4, y por el otro van a abrir Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Con estos dos versículos empezamos a ver el primer gran contraste entre Daniel y Apocalipsis. ¿Listos? En Daniel capítulo 12, verso 4, dice lo siguiente. Los que estuvieron en el estudio conmigo se acordarán que en la última clase leímos esto. Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿se acuerdan que lo último que dijimos fue que Dios, y cuando Daniel tenía curiosidad por preguntar, Dios le dijo, no, estas palabras ya, ciérralas, son misteriosas y no vas a tener el significado, sino que el significado será hasta el tiempo del fin. Ahora miremos qué dice Apocalipsis 22, verso 10. Dice, y me dijo, no selles. Oh, mira lo interesante. Dios en Daniel le dice cierre, selle. ¿Qué es sellar? Sellar es cerrar, ¿sí? Cerrar. Cuando hablamos de sellos, imaginémonos el sello real de ese tiempo. Entonces, estaba un anillo de parte del rey, había un pergamino, un mensaje que enviara a otro reino, y él le ponía su anillo, su firma, llamémoslo así, era con su anillo tenía una marca definida, y con eso sellaba la carta que se iba a enviar, ¿cierto? A eso se refiere con sellos, ¿sí? Entonces, cuando la carta se sellaba por el rey, nadie podía abrirla. Si esa carta llegaba a estar abierta cuando la recibiera el otro rey, era un problema serio. La regla era, no se puede abrir. El que recibe el mensaje es el que lo puede abrir. El destinatario es el que puede abrir el mensaje. Entonces a Daniel Dios le dice, sella, o sea, cierra este mensaje, ¿sí? Porque no van a saber el significado hasta el tiempo del fin. Apocalipsis nos va a hablar del tiempo del fin. Entonces, por eso es que aquí Dios va a decirle a Juan, aquí es el apóstol Juan, le va a decir, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el Apocalipsis sí se puede entender. Sí se puede entender porque no está sellado como en el caso de Daniel. ¿Se acuerdan que aprendimos eso cuando Daniel? Acá sí se puede entender todos los misterios que aparecen en Apocalipsis porque Dios nos dio esos secretos a la iglesia.
a nosotros. Acordémonos cuando Jesús habló con sus apóstoles. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia cuando los apóstoles le dicen, maestro, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas y a nosotros nos cuentan las cosas como son? Jesús les dice, a ustedes se les ha dado la oportunidad de entender todos estos misterios. A ellos no. Haciéndose referencia a que a su iglesia Dios nos da la oportunidad de entender los tiempos del fin y las señales de los tiempos del fin, porque el tiempo está cerca. Aquí está el primer contraste entre Apocalipsis y Daniel. Entonces, ahí vamos con el contraste de Daniel y Apocalipsis. Voy todavía entrando suavecito, suavecito para que le vayamos cogiendo el ritmo a la lectura de Apocalipsis. Listo. Por una parte, entonces, listo. Ya hablé acerca de una pequeña comparación de Daniel y Apocalipsis. Ahora, otra cosa importante. En lo que acabamos de leer de Daniel capítulo 1, hay un número que se repite y se va a repetir muchísimo en Apocalipsis. ¿Cuál es ese número? ¿7? El número 7. El número 7. El Iglesia. número 7 es muy, muy significativo para el estudio de Apocalipsis y en la Biblia en general. Los números en la Biblia tienen un significado cada uno, ¿sí? El 3, por ejemplo, se hace referencia a Trinidad, el 4 a humanidad, por eso están los 4 seres vivientes, los vamos a ver, o los 4 evangelistas, o los 4 extremos de la tierra, o los 4 vientos, pero el 6 es, por ejemplo, el número de hombre, pero el 7 es en el que me quiero enfocar. ¿Listos? El 7, ahora, esto no es numerología, ojo, ¿cierto? Que por allá es muy diferente a que le digan a uno, el 7 es un número de buena suerte, no, nada que tiene que ver con esto. Aquí estamos hablando de que tiene un simbolismo en el alfabeto hebreo, cada número tiene una relación. El 7, ¿qué significa el 7? Algunos dicen que es perfección, pero no. Lo que significa el 7 es completo. Entonces, estas dos palabras se parecen, pero son distintas. ¿Sí? Completo, ese significado de 7. Ejemplo, ¿en cuántos días fue la creación? 7. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacerse en 7 días, la creación se completó. ¿Mm? Por ejemplo, el Shabbat o el día de reposo. ¿Cuándo es? Es el día 7. ¿Por qué? Porque el ser humano se completa cuando descansa. ¿Sí? Si no descansa, no hay plenitud ni totalidad en el ser humano. Por ejemplo, cuando estudiamos Daniel, ¿cuántos años fue que duró loco Nabucodonosor comportándose como animal? 7 años. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas iglesias es que aparecen aquí en Apocalipsis 1? 7. ¿Cuántas estrellas están en la diestra de Dios? 7. ¿Cuántos candelabros hay aquí en Apocalipsis 1? 7. ¿Cierto? Entonces, miren qué interesante. ¿Alguna otra característica con 7? Vamos a empezar a descubrir varias cositas. Antes de seguir entrando a hablar de 7, ya sabemos que 7 significa lo completo. Completo o lo completo. Entonces, entendamos aquí algo, hermanos. La mayoría de veces que hablemos acá de 7, por ejemplo, las 7 iglesias, no es que sean las únicas 7 iglesias que habían en Asia, habían muchas más, pero Dios a través de estas 7 iglesias va a transmitir el mensaje completo para la iglesia, ¿sí ven? Con estas 7 iglesias, Dios va a mostrar la imagen completa de la situación de la iglesia. ¿Mm? Si aparecen, por ejemplo, 7 ángeles, entonces no necesariamente es que sean 7, puede ser que sí, se puede interpretar literalmente, pero también simbólicamente. Y lo que querría decir es que con estos 7 ángeles el mensaje se completa. Esa es la idea, ¿listos? Para que cada vez que vayamos viendo 7, porque va a aparecer muchas veces el 7, 7 copas,
7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7, 7, 7. Entonces, entendamos el mensaje. Es un mensaje donde se completa el mensaje. ¿Listos? Ahora, otra cosita que quiero mencionar. Versículo 4 del capítulo 1. Dice, Juan, entonces ya sabemos que Juan el apóstol fue el que escribió, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Quiero enfocarme en esa palabra, gracia y paz, porque ese texto aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y quiero explicar por qué aparece tantas veces. Gracia y paz es el saludo de la iglesia cristiana primitiva, de la iglesia cristiana en el siglo I. Recordemos cómo se saludan los hebreos. A ver, ¿alguien sabe cómo es que se saludan los hebreos? Shalom. Muy bien. Shalom. ¿Y qué significa shalom? Paz. ¿Sí? Ahora, cuando viene Cristo, entonces aquí aprendemos que la iglesia no era judía, venía de sus raíces judías. Entonces, ustedes van a ver en las cartas de Pablo, en los evangelios, en muchas partes, que la iglesia se saluda como gracia y paz. ¿Por qué? Porque gracia es una forma de decir Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque la gracia es lo que trajo Jesús. Gracia revela el Nuevo Testamento. En el saludo, cuando dicen gracia, están diciendo yo soy cristiano. ¿Sí? Que yo creo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y paz. Entonces también acepto las instrucciones de la Torá hebreas. Gracia y paz. Entonces es un saludo cristiano, porque va la parte de Cristo con gracia y la parte de Shalom con paz. Gracia y paz. Se lo van a encontrar mucho en las cartas de Pablo. Ahora, aquí entonces están saludando a la iglesia, están saludando. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¡ay! Otra cosa apareció por aquí rara. 7 espíritus. Y ahí vamos aprendiendo cositas. ¿Qué será eso de los 7 espíritus que están delante de su trono? Bueno, hay dos formas de interpretar eso. La primera es que se refiera simplemente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la plenitud de Dios. Recordemos que 7 es completo. ¿Sí? Entonces se puede interpretar como que son 7 espíritus o de una manera simbólica estamos hablando que el Espíritu Santo es completo. ¿Sí? Entonces, miren la forma como empiezan a cobrar significado cada palabrita que estamos estudiando. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, un significado, Espíritu Santo. El segundo posible significado puede ser los 7 espíritus de los que se hablan en Isaías capítulo 11 y que esto sea una referencia a Isaías. Recordemos lo que dije al comienzo. Apocalipsis está lleno de información del Antiguo Testamento. Entonces, veamos qué dice Apocalipsis, Isaías, ahí no te la cita, venga a ver si lo encuentro, creo que es Isaías 11:2, a ver si no me falla la memoria. Sí, Isaías 11:2 dice, voy a leer desde el verso 1 para que lo entiendan, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es una profecía mesiánica. Y reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Entonces ahí va 1, Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder. 6, Espíritu de conocimiento. 7, Espíritu de temor de Jehová. Está en Isaías 11:2. Entonces, volviendo a Apocalipsis, cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, puede referirse o al Espíritu Santo o a la revelación del Espíritu Santo a través de estos 7 espíritus que dice Isaías capítulo 11, verso 2. ¿Listos? Ahora, esto a modo de palabritas importantes que aparecen en el capítulo 1.
Ahora nos vamos de lleno a navegar por el capítulo 1, pero, este me bloqueó. Pero haciendo un análisis desde el número 7. Para que me regalen un minutico, por favor, que se bloqueó y ya. Listo. Bien. Entonces vamos a ver varias cosas con el número 7. Y con esto prácticamente vamos a poder viajar por todo el capítulo 1. ¿Listos? Entonces, versículo 4a. 7 iglesias que están en Asia. Listo. Ya sabemos que son 7 iglesias. Acá lo que vamos a ver es un mensaje para las 7 iglesias. Listo. Parte B de este versículo. 7 espíritus. Ya expliqué lo de las 7 iglesias, que no es que solamente hubieran 7 iglesias, sino habla de el mensaje completo para la iglesia a través de estas 7. 7 espíritus. Ya expliqué, Espíritu Santo o los 7 espíritus que aparecen en Isaías 11:2, que son revelaciones, manifestaciones del Espíritu Santo. Seguimos. Títulos. Entonces mire que desde el versículo 5 hasta el versículo 8 encontramos 7 títulos que se le dan a Jesús. Entonces, si quieren para ir ahí en sus apuntes, entonces 7 iglesias, 7 espíritus, 7 títulos. Y miren tan bonitos estos títulos. Estos títulos hablan acerca del carácter de Dios, los atributos de Dios. 7 atributos muy importantes. Cada uno de estos los podemos estudiar, cada uno a profundidad. Pero aquí solamente vamos a mencionarlos un poco. Tenemos, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, primer título que se le da a Jesucristo, fiel. ¿Qué es fiel? Verdadero, no es doble, es leal, es confiable, ¿cierto? Segundo, a título, primogénito de los muertos. ¿Quién fue el primero que resucitó de entre los muertos? Jesús. Aquí alguno podría preguntarme, ¿luego no fue Lázaro? Si se acuerdan, Lázaro murió antes que Jesús y resucitó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aquí estamos hablando de la resurrección a un cuerpo glorificado, ¿sí? A la eternidad. Jesucristo es el único que murió y resucitó. Fue el primero que resucitó de entre los muertos para ir directo con Dios Padre. Entonces, por eso es el primogénito de los muertos. Aquí entonces el apóstol Juan está recordándole a la iglesia que Jesús es fiel. Segundo, que Jesús resucitó. Tercero, el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, mire, esto es tan bonito, porque pensemos en la iglesia que está recibiendo este mensaje. El rey Domiciano, el rey del Imperio Romano, los estaba masacrando, los estaba matando. Pero en este mensaje Dios les dice, tranquilos, que Jesús es soberano. ¿Se acuerdan que estudiamos harta soberanía en Daniel 7? Es el soberano, el que está por encima de todos los reyes de la tierra. Atributo título 4, el que nos amó. Oh, qué lindo. Al que nos amó. Y esto puede anotarse como amoroso o salvador. Cualquiera de estas dos van ligadas. ¿Sí? ¿Qué dice? El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Uf, esto es profundo. Dios te amó, iglesia, que te lavó, te limpió con su propia sangre. El siguiente título. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Por qué no dice nuestro Padre? Si en el Padre Nuestro dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y si todos somos hijos de Dios. Porque aquí Él está claramente asignando que Jesús es el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y por eso es que Jesús es Dios.
Él no es solamente hijo de Dios, Jesús es Dios. Y aquí en este título, aquí cuando dice su Padre, está dando a entender eso. Jesús es Dios. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. ¡Wow! Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Entonces aquí, sexto atributo, eterno. Dios es eterno. Él es el único eterno. Nosotros somos infinitos porque tenemos un inicio, pero no vamos a tener un fin porque vamos a vivir en la eternidad con Dios. Pero Dios no es infinito. Dios es eterno, es como un círculo, no tiene principio ni fin. A eso se refiere aquí, eternidad. Y después dice, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Séptima característica o séptimo título, Todopoderoso. Wow, hermanos, miren aquí tan impresionante. Esta es la revelación de Jesucristo. A veces creemos que la revelación de Jesucristo es verlo allá en las nubes. Ahorita lo que dijeron es muy chévere y vamos a verlo. Lo del pelo blanco como lana, hermoso. Pero mira esto que podemos pasar desapercibidos y tiene una trascendencia porque es la naturaleza de Dios. Su naturaleza es ser fiel, primogénito, soberano, amoroso, salvador, hijo, eterno y todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aman ese Dios, ese Jesús? Yo amo a ese Jesucristo que Juan nos está revelando. Muy bien. Ahora, ahí el tema no sigue, ahí no para, digo, el tema sigue. Entonces, en el versículo 9 quiero hacer la siguiente anotación. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Entonces aprendamos algo. En la Biblia, una cosa es tribulación y otra cosa diferente es gran tribulación. ¿Listos? Aquí vamos a diferenciar eso. La gran tribulación no ha iniciado, pero por cuanto no ha iniciado, no quiere decir que la iglesia no pase tribulaciones. ¿Se acuerdan que en las cartas de Pablo dice, tribulación, ni angustia, nada nos separará del amor de Dios? ¿Se acuerdan? Pues aquí Juan está diciéndole a la iglesia del siglo primero, sé que están sufriendo, sé que los están matando, sé que están muriendo, pero yo también soy partícipe de esta tribulación presente. Hermanos, cuando nos sintamos pasar por la tribulación, podemos decir como dijo Juan, somos copartícipes. Tú mira diferentes caritas que están aquí en el Zoom. Cada uno pasa tribulaciones. Y si tú estás pasando tribulación, este mensaje es un mensaje de esperanza para ti, porque dice que en la tribulación, pero dice en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, ¿qué estaba diciendo Juan? Estoy pasando tribulación. Me exiliaron a una isla, que dice isla llamada Patmos, a morirme de hambre, allá exiliado. Pero yo espero el reino de Dios y lo espero con paciencia. Y recordemos que él ya va a tener casi 100 años, hermanos. Así que algo nos tiene que hablar esto. Paciencia. Amén. Ahora, en el verso 11, ahora sí dice acá, decía, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Quiero hablar un poquito de lo que es el alfa y la omega. Por ahí mi hermana Claudia mencionó un poquito que había averiguado y es muy correcto lo que averiguaste, pero quiero agregar algo. El alfa y la omega, es decir, en nuestro alfabeto colombiano, la A y la Z. ¿Sí? Incluso el alfa es A, ¿sí? Alfa. Pero la omega es la última letra del alfabeto, del alfabeto griego. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que cuando Dios dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, Él está diciendo, por una parte, yo soy el primero y el último. Por otra parte, está diciendo, yo soy el principio y yo soy el fin.
¿Qué quiere decir con eso? Está diciendo, iglesia, tranquilos, no hay nada que se salga de mi control, porque yo tengo control desde el inicio, yo soy el inicio y el final. Yo soy el comienzo de la tribulación y el final, yo le haré final, tranquilos, ¿sí? Pero hay otra cosa que me encanta, y es que las letras, el alfa y la omega, son la primera y la última letra del alfabeto. Y con el alfabeto podemos escribir palabras, ¿cierto? Con el abecedario es que podemos aprender palabras y escribir palabras. ¿Cierto que sí? Todas las palabras se componen de letras. Algunos dirán, Samuel, eso es obvio, pero quiero que entiendan a dónde quiero llegar. En Juan capítulo 1, verso 1, dice que Jesús era el verbo, o sea, la palabra. ¡Wow! No sé si están entendiendo la idea. No sé si la están entendiendo. Jesús dice en Juan 1:1, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra, ¿cierto? En el versículo 14 dice que Jesús es la palabra encarnada. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega, no solamente está diciendo yo soy el principio y el fin, está diciendo que Él es el todo del mensaje. El mensaje de todo Apocalipsis es Él. Toda la comunicación que necesitamos de Dios la encontramos en Jesús. En Jesús. No necesitamos ir a averiguar en Nostradamus, no tenemos que ir a buscar en el profeta tal a ver qué es lo que nos dice, no tenemos que ir a averiguar en el pastor científico tal que sabe mucho Biblia. No, lo que Jesús nos quiere decir es, yo soy el mensaje, escúchame, mírame, entiéndeme, porque yo soy todo el mensaje, soy toda la palabra, de la alfa hasta la omega. ¿Mm? Bueno, ahora seguimos. Versículo 13, nos vamos para el versículo 13. Entonces, en el versículo 13 al 16, aprendimos o escuchamos varias cosas interesantes, ¿cierto? Algunas características de las que vemos ahí. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Yo acá me voy a enfocar en estos versículos en explicar lo que es el Hijo del Hombre. ¿Listos? No voy a hablar de los candeleros, no voy a hablar nada de eso. Voy a enfocarme en el Hijo del Hombre. Quiero que nos grabemos esa imagen. Pregunto, ¿el Hijo del Hombre, esa palabra, hijo, o ese título, Hijo de Hombre, no lo habías escuchado antes? Y te voy a hacer la pregunta más directa. ¿No sientes que esa palabra hijo del hombre la escuchaste aquí en Tu Amor en Letras hace unos jueves? ¿Sí? ¡Ah! Está en Daniel. Es Daniel. Entonces vamos a hacer una comparación aquí. Miren, cuando Juan escribe aquí el Hijo del Hombre, la iglesia del siglo I apenas lo leyó, entendió. O sea, ellos no se pusieron a interpretar, ellos tenían claro el Antiguo Testamento. Y se fueron a 2 profetas, Daniel y Ezequiel. El Hijo del Hombre va a surgir con Ezequiel, pero no voy a explicar Ezequiel porque todavía no hemos estudiado Ezequiel, pero me concentro en Daniel. Vamos a ir a Daniel y vamos a ver que allá el Hijo del Hombre se revela de manera similar que aquí en Apocalipsis capítulo 1. Simplemente voy a recordar qué es lo que dice aquí en Apocalipsis 1 acerca del Hijo del Hombre. Dice, tenía una ropa que llegaba hasta los pies. Tienen ceñido por el pecho un cinto de oro aquí, un cinto de oro, cinturón grueso de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana. Voy a ir tratando de explicar algunas cosas. La ropa habla acerca de la santidad de Dios. El oro simboliza pureza y santidad también. Entonces, cuando habla de oro, no es simplemente, ay, qué tan bonito que se ve el oro. No, está hablando de santidad. El Hijo del Hombre es santo. Después dice, eran sus cabellos blancos como blanca lana. Recordemos que para los hebreos las canas blancas eran honra. Entonces, la cabellera blanca en esta imagen
está hablando de pureza, está hablando de santidad, pero está hablando de honra, de honra. El Antiguo Testamento habla de que ante las canas tú te pondrás de pie, porque los ancianos merecen honra. No está hablando aquí de que Dios o que el Hijo del Hombre es un Dios viejito. No, 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 como nos lo dibuja Da Vinci, Leonardo da Vinci o las iglesias católicas. No, no, es un Dios poderoso. El blanco está hablando de santidad, pureza, honra. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué simbolizan los ojos de llama de fuego? Hermanos, simboliza pureza. Y esos ojos ven todo. Y esos ojos son capaces de consumir todo lo que no sea santo. El fuego consume el pecado, lo pecaminoso. Recordemos el oro se pasa por el fuego para ser purificado. Sus ojos de fuego, lo que está simbolizando es la pureza de la esencia de Dios. Y asimismo, como la iglesia debe andar. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces aquí voy a hacer un poquito de teología. El bronce simboliza juicio en la Biblia. ¿Listos? Ahí les voy dando tips. Oro simboliza santidad, pureza. El bronce simboliza, ¿qué dije? Juicio. ¿Sí? El juicio. Entonces, gracias ahí por eso. Significa juicio. Entonces, cuando acabemos Apocalipsis y nos vayamos por allá a estudiar Éxodo, vamos a ver que por allá hacían unas cosas en el tabernáculo de bronce. ¿Por qué el altar era de bronce? Bueno, todo esto se conecta. El bronce significa juicio. Hago un recuerdo rápido. El altar de bronce era el lugar donde se sacrificaban los animales. ¿Por qué se sacrificaban los animales? Porque era la forma de expresar el juicio de Dios sobre el pecado. Sobre el pecado. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis 1 habla de que los pies son de bronce, está hablando de que sus pies emiten juicio. Uf, esta imagen de Jesús. Y el Hijo del Hombre, me faltó decir algo, el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, no es a Dios Padre, es a Jesús. Cuando estudiamos los evangelios, vemos por allá en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Marcos, que Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Él se estaba refiriendo a Dios, al Mesías. Yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y aquí Juan está diciendo que Jesús, el Hijo del Hombre, es Dios, porque miren las características que tiene. Son las mismas características de Dios Padre. Nosotros a veces vemos al Dios Padre así en los cuadros del Renacimiento y de la Edad Media, muestran a un Dios Padre bravo, así con un rayo en la mano, bailado. Y abajo muestran a un Jesús lánguido, afeminado, flaco ahí en la cruz, que no puede. Eso es lo que nos vende Hollywood y lo que nos vendió Leonardo da Vinci. Pero eso no es lo que nos vende la Biblia. ¿Listos? La Biblia aquí nos está mostrando a Jesús de una manera imponente. Bronce bruñido, refulgente como, o sea, que brillaba como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Uy, ¿cómo será escuchar esa voz, hermanos? Una cosa impresionante. Imagínense la marea, las olas rugiendo en su mayor braveza. Algo similar era la voz del Hijo del Hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas, eso lo veremos después. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando con esta mate a gente. Está hablando de juicio y justicia con la palabra. La palabra. ¿Con qué va a matar Dios? Con la misma palabra, con la misma ley. ¿Sí? O sea, es como el juez. ¿El juez qué hace? El juez dice, a usted lo sentencio a la silla eléctrica, por ejemplo. Lo sentencio a la silla eléctrica. ¿Por qué lo sentenció? Porque la ley en mi país dice que para esa violación aquí se castiga con una muerte en silla eléctrica. Ejemplo. ¿Sí? Asimismo, la boca de Dios, la lengua de 2 filos, la espada de 2 filos, mata. ¿Por qué mata? No porque quiera matar, es porque la justicia implica y demanda el pago por el mal
que se hace. Y sigue. Y después dice, vamos en el verso 16. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Uf, ¿quién puede mirar el sol de frente? Nadie, ¿no? Uf, ese sol cuando está bien encendido, uno necesita unas gafas oscuras. A eso se está refiriendo. A Dios no se puede ver. Es tal su santidad, como lo veía por ahí una vez en un documental. El sol y Dios se relacionan en ese sentido. ¿En qué? En que si usted se atreve a acercarse al sol, usted se va a arriesgar a morir incinerado. ¿Sí o no? Entre más cerca un planeta se acerca al sol, más se quema, más se rompe. Lo que pasa con la santidad de Dios. La santidad de Dios es ese fuego. No nos podemos acercar a un Dios santo sin morir en el intento. Por eso es tan importante Jesucristo, que es el que nos permite acercarnos a un Dios santo. Y aquí tenemos entonces a Jesús con un rostro como el sol que resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto. Pues claro, hermanos, ¿cómo no va a caer muerto Juan ante imponente revelación, hermanos? Entonces, aquí estamos, capítulo 1, revelación de Jesucristo. Entonces, tribulación es diferente a gran tribulación. El alfa y la omega. La imagen de Jesucristo glorificado. Y quiero que vayamos rápidamente, con eso y vamos terminando por hoy, hasta ahí podemos llegar, a Daniel capítulo 7. Vamos a ver un poquito la comparación de lo que Daniel vio. O sea, Daniel vio esto 600, casi 700 años antes. Él pudo ver al Hijo del Hombre, a Jesús, de una manera muy similar. Por eso Daniel y Apocalipsis van conectados. Miren lo que dice Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¡Oh! No sé si tú puedes anotarte un punto ahí de la emoción, como yo me emociono. Miren que en Apocalipsis 1, tal cual, si se dieron cuenta que Juan dice, vi a uno que venía en las nubes. Miren, cuando la iglesia recibió el mensaje de Juan, Apocalipsis, apenas leyó eso, ¡puf! Su mente de una vez se fue a Daniel. ¡Ah! La profecía de Daniel se cumple en Jesús y Jesús va a volver y eso les va a dar esperanza en medio de que los estén matando. Esto es poderosísimo. Y entonces miren lo que dice allí Daniel 7, 13 al 14. Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya, un reino que no se acaba, hermanos. Y Daniel capítulo 10, versos 5 al 6. Ahí hay parte de la visión de Daniel. Dice lo siguiente. Aquí es cuando Daniel tiene una visión junto al río. Espero que se acuerden. Dice así, verso 5. Lo voy a leer del 4 para que se acuerden con esta palabrita aquí del nombre del río, se acuerden de la historia. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Y alcé mis ojos, eso lo está diciendo Daniel, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, lo mismo que una vestidura blanca, pura, santa, ceñido sus lomos de oro, mire, lo mismo, el mismo cinturón de oro de Ufaz, lo mismo que está viendo Juan. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago. En Juan lo describe como el sol, Daniel lo describe como un trueno, pero es lo mismo, ilumina impresionantemente. Sus ojos como antorchas de fuego, wow, igualitico hermanos, miren eso. Sus brazos y sus pies, ¿como qué? De color bronce bruñido. Oh, aleluya, aleluya. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Muy bien. Aquí cierro, mis hermanos. Aquí en la imagen del dibujito traté de buscar una imagen que fuera como lo que más representara, pero todo que va a quedar siempre corto en lo que realmente Juan vio. Pero aquí este dibujo más o menos es
un poquito la idea de lo que Juan pudo haber visto, ¿sí? El Hijo del Hombre con unas ropas blancas de lino, un cinturón de oro, fuego salía de allí, su rostro resplandecía y no se podía ver de la magnitud del poder de eso. Hermanos, este es Jesucristo. Este es el que espera la iglesia. Este es el que nosotros esperamos que vuelva por segunda vez. Y te pregunto, ¿lo estás esperando? ¿Lo estás esperando? ¿Cómo sé si lo estoy esperando? Estoy más enfocado en Dios que en las cosas de este mundo. Así de sencillo. Si tú estás más enfocado en las cosas de este mundo, si te ganas más el tiempo de las cosas de este mundo, necesitas aprender a leer Apocalipsis y recuperar la verdad de Dios. Dios primero, porque Él vuelve en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si mañana estaré vivo, esta noche Dios puede volver. Entonces, con esto estaríamos terminando, pero bueno, leámonos unos dos versículos para que cerremos el capítulo 1. ¿Listos? Versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, nos quedó pendiente dos cositas. ¿Qué son las 7 estrellas y qué serán los 7 candeleros? Ah, pues sencillo, eso sí está fácil. Acá dice, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sencillo, hermanos. ¿Qué son las 7 candeleros? Las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? Los 7 ángeles de la iglesia.